Detente un momento y piensa en esto. ¿Alguna vez has sentido que fuiste creado para algo más? ¿Que dentro de ti hay un propósito mayor, algo que todavía no has descubierto completamente? No es una simple sensación. Es el Espíritu Santo hablándote, recordándote que no estás aquí por casualidad. Dios te ha escogido en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5. El Señor declara: antes de formarte en el vientre, te conocí, y antes de que nacieras, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Dios te vio antes de que el mundo te viera. Él ya conocía tu nombre, tus luchas, tus dones y el propósito para el cual fuiste creado. Pero aquí está la gran verdad. No todos están listos para recibir lo que Dios tiene para ellos. Muchos son llamados, pero pocos responden. Muchos reciben promesas, pero pocos están dispuestos a pagar el precio para verlas cumplidas. Jesús lo dijo claramente en Mateo, capítulo 22, versículo 14. Porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. No se trata solo de ser llamado, sino de estar preparado para recibir lo que Dios quiere entregarte. Porque cuando Dios escoge a alguien, también lo prueba. Cuando Él da una promesa, primero prepara el corazón para recibirla. Hermanos y hermanas, por fin lancé la membresía del canal Fortalecidos en Cristo. Si quieres apoyar el canal y al mismo tiempo fortalecer tu vida espiritual, ahora puedes hacerte miembro y disfrutar de beneficios exclusivos que te ayudarán a crecer en la fe. Respuestas prioritarias a tus comentarios, tu nombre incluido en mis oraciones diarias y en las de otros miembros. Mi devocionario, 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Mi guía explorando las Escrituras para profundizar en la palabra. Videos exclusivos para líderes en Cristo. Libros transformadores. Y también podrás participar en el grupo de WhatsApp exclusivo para miembros del canal Fortalecidos en Cristo. Haz clic en Unirme ahora y forma parte de esta comunidad de fe. Moisés, David, José, Esther, María, todos fueron escogidos, pero antes de ver la gloria de Dios en sus vidas, pasaron por un proceso. Ahora, la pregunta es, ¿estás listo para lo que Dios quiere hacer contigo? Porque lo que Él tiene para ti no es pequeño, no es común, no es fácil, pero es eterno y vale la pena. Hoy vamos a descubrir juntos cómo reconocer ese llamado, cómo prepararnos para recibirlo, y qué hacer cuando Dios nos dice, levántate, porque el tiempo ha llegado. Si sientes que esta palabra es para ti, quédate hasta el final. Dios te está hablando hoy. Muchas veces imaginamos que para que Dios nos llame, debemos ser perfectos, tener todas las respuestas o poseer habilidades extraordinarias. Sin embargo, cuando miramos la Biblia, vemos que Dios no escoge a los más calificados, según los estándares humanos, sino a aquellos que Él mismo decide preparar. Apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 27 y 28, nos revela una verdad poderosa, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Y Dios ha escogido lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para anular lo que es. Este pasaje nos enseña que Dios no sigue los criterios humanos cuando llama a alguien. Él no elige a las personas por su apariencia, su educación o sus logros. Él mira el corazón, la disposición y la humildad de aquellos que están dispuestos a ser transformados por su poder. Miremos algunos ejemplos en la Escritura. Moisés, un hombre con dificultades para hablar, fue llamado para ser la voz de Dios ante Faraón. Gedeón, quien se veía a sí mismo como el más insignificante de su familia, fue escogido para liderar a Israel en la batalla. David, un simple pastor de ovejas, fue ungido para ser rey.
Los discípulos de Jesús no eran fariseos ni sacerdotes, sino pescadores, cobradores de impuestos y hombres comunes. La elección de Dios no depende de la capacidad humana, sino de su propósito y de su poder para transformar vidas. Él escoge a los que están dispuestos a confiar en Él y a caminar en obediencia, aunque no se sientan preparados. Dios no busca personas perfectas, busca corazones dispuestos. Cuando Isaías tuvo su encuentro con el Señor, él no se sintió digno de estar en su presencia. En el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 5, él dice: «Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Isaías reconoció su condición de pecado, pero Dios no lo rechazó. En lugar de eso, envió un serafín con un carbón encendido para purificar sus labios y hacerlo apto para su obra. Esto nos enseña que no importa cuán indignos nos sintamos, Dios es quien nos purifica y nos capacita. Otro ejemplo es el apóstol Pedro. Era un hombre impulsivo, con defectos evidentes. Sin embargo, Jesús lo llamó, le enseñó y, a pesar de sus errores, le confió la misión de pastorear a su pueblo. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 17, Jesús le dice a Pedro: «Apacienta mis ovejas». Jesús no escogió a Pedro porque él fuera perfecto. Lo escogió porque vio en él un corazón que, a pesar de sus caídas, se levantaría y seguiría adelante en la fe. El proceso de Dios en la vida de los escogidos no siempre es fácil. A menudo enfrentan dificultades, pruebas y momentos de debilidad. Pero es en esos momentos cuando Dios los moldea y los prepara para la tarea que les ha asignado. El apóstol Pablo es un claro ejemplo de esto. Antes de su conversión, perseguía a la iglesia y creía estar haciendo lo correcto. Pero Dios lo transformó, lo llamó y lo hizo uno de los mayores predicadores del Evangelio. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, Pablo escribe sobre lo que Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Dios no necesita que seamos fuertes por nosotros mismos. Su poder se manifiesta en nuestra debilidad. Cuando reconocemos que sin Él no podemos hacer nada, es cuando Él puede obrar en nosotros y a través de nosotros. Por esta razón, aquellos que son llamados por Dios no deben preocuparse por sus limitaciones. No deben pensar que no son lo suficientemente buenos o que no tienen lo necesario para cumplir el propósito divino. Dios no escoge a los que ya están listos. Él prepara a los que ha escogido. En la historia de la Biblia, hay muchos hombres y mujeres que dudaron de su capacidad cuando fueron llamados. Moisés intentó excusarse diciendo que no sabía hablar bien. Gedeón cuestionó por qué Dios lo escogía a él. Jeremías dijo que era muy joven, pero Dios no se enfocó en sus limitaciones, sino en lo que Él haría en sus vidas. Cuando Dios llama a alguien, no espera que esa persona tenga todas las respuestas o las habilidades necesarias. Lo único que Él pide es fe y obediencia. Cuando Abraham fue llamado, no sabía a dónde iba. Solo confió en la promesa de Dios y salió de su tierra sin conocer el destino. En la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 8, se dice de Abraham: por la fe. Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Este es el tipo de fe que Dios busca en aquellos que escoge. No una fe basada en lo que vemos, sino una fe que confía en lo que Dios ha prometido. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 62, Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cuando Dios nos llama, espera que avancemos sin mirar atrás, sin dudar de su propósito. Si alguna vez has sentido que no eres lo suficientemente bueno para cumplir el propósito de Dios, recuerda que Él no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos.
No es por nuestras fuerzas, sino por su poder. No es por lo que somos, sino por lo que Él hace en nosotros. Dios no escoge a cualquiera. Escoge a aquellos que, aunque se sientan débiles, confían en Él. Porque no es por nuestras habilidades, sino por su gracia y su poder que podemos cumplir su llamado. Cuando Dios escoge a alguien para un propósito especial, no lo lleva inmediatamente a la posición final que ha preparado para él. Antes de que una persona pueda recibir la plenitud de lo que Dios tiene para su vida, debe pasar por un proceso de transformación y refinamiento. Este proceso no siempre es fácil ni rápido, pero es necesario para que el escogido esté listo para la misión que el Señor le ha encomendado. En el libro de Isaías, capítulo 48, versículo 10, Dios dice: «He aquí te he purificado, y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción». En este versículo nos muestra que Dios usa el horno de la aflicción para purificar a sus escogidos. Así como el oro y la plata deben pasar por el fuego para ser refinados, los hijos de Dios deben pasar por pruebas y dificultades que los preparan para el llamado divino. Lo largo de la Biblia, vemos que todos aquellos que fueron usados por Dios pasaron por un proceso. No hubo excepción. Moisés tuvo que pasar 40 años en el desierto antes de ser llamado para liberar a Israel. José fue vendido como esclavo y encarcelado antes de llegar a ser gobernador de Egipto. David fue ungido como rey cuando era joven, pero tuvo que huir durante años antes de sentarse en el trono. Uno de estos hombres tuvo que ser procesado por Dios antes de cumplir su destino. El proceso no fue un castigo, sino una preparación. Dios estaba formando su carácter, enseñándoles a depender de Él y eliminando de sus vidas todo lo que pudiera impedirles cumplir su propósito. Apóstol Santiago, en su carta, capítulo 1, versículos 2 al 4, nos da una perspectiva sobre las pruebas que enfrentamos en la vida. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios permite que sus escogidos pasen por pruebas para fortalecer su fe y desarrollar paciencia. Sin este proceso, el carácter de la persona no estaría listo para sostener la bendición y la responsabilidad del llamado divino. Cuando Dios nos procesa, no es porque quiera vernos sufrir, es porque nos está moldeando para algo mayor. Muchas veces, queremos la bendición de Dios de inmediato, sin entender que, si la recibiéramos antes de tiempo, podríamos no estar preparados para manejarla correctamente. José recibió un sueño de parte de Dios, en el que vio que un día gobernaría. Sin embargo, antes de que ese sueño se cumpliera, pasó por rechazo, esclavitud y prisión. En el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20, cuando ya estaba en su posición de autoridad, José les dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José entendió que todo lo que había pasado era parte del plan de Dios. Si no hubiera sido vendido como esclavo, nunca habría llegado a Egipto. Si no hubiera sido encarcelado, nunca habría conocido al copero del faraón. Y si no hubiera interpretado el sueño del faraón, nunca habría llegado a ser gobernador. Todo tenía un propósito. El proceso de Dios también nos enseña a confiar en Él en medio de la incertidumbre. Muchas veces, cuando estamos en medio del proceso, no entendemos por qué estamos pasando por ciertas dificultades. Podemos sentirnos tentados a dudar, a preguntarnos si Dios realmente nos ha llamado. Pero es en esos momentos cuando debemos recordar lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas.
Dios nos llama a confiar en Él, incluso cuando no entendemos su plan. Lo que hoy parece un obstáculo, mañana será testimonio de su fidelidad. Otro aspecto del proceso de Dios es que nos ayuda a despojarnos del orgullo, la autosuficiencia y todo aquello que nos impide depender completamente de Él. Muchas veces, las pruebas revelan lo que hay en nuestro corazón. Nos muestran áreas en las que necesitamos crecer, cosas de las que necesitamos arrepentirnos y hábitos que debemos abandonar. Cuando Israel fue llevado al desierto, Dios permitió que pasaran hambre y sed, no para hacerlos sufrir, sino para probar lo que había en su corazón. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2, Moisés les dice: «Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos». Hilton brings you new ways to stay, with experiences that let you capture the glory days. Introducing the Graduate Hotels. Each inspired by local college towns, these stays are always original and never boring. Get in touch with traditions all across the country and enjoy a stay that's a class above the rest. Book at Graduate Hotels with Hilton Honors Points at Hilton.com. It's a win-win. Hilton, for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. This message is brought to you by Abercrombie Kids, where the activewear is made for every summer activity, so your mini-me can bring their personal best. Summer days are always an adventure, from day camp to rec leagues and pool days. Abercrombie Kids has the shorts, tees, and swim to keep them comfy and keep up with them. Get everything for the entire summer at Abercrombie Kids. Shop in-store, online, or in the app. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. El desierto no era solo un lugar de sufrimiento, sino un lugar de enseñanza. Allí aprendieron a depender de Dios, a confiar en su provisión y a obedecer su voz. En Dios no nos lleva al proceso para destruirnos, sino para prepararnos. Lo que hoy parece una prueba difícil, mañana será la razón por la que estaremos listos para recibir lo que Dios tiene para nosotros. El proceso también nos enseña humildad. Cuando todo nos va bien, es fácil creer que no necesitamos a Dios. Pero cuando pasamos por el fuego, aprendemos que sin Él no podemos hacer nada. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, Dios le dijo a Pablo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Dios se glorifica en nuestras debilidades. Cuando llegamos al punto en el que entendemos que no podemos hacerlo solos, es cuando Dios se manifiesta con poder. Muchas veces queremos evitar el proceso. Queremos encontrar un atajo para llegar a la bendición. Pero Dios no trabaja con atajos. Él tiene un plan perfecto, y cada prueba, cada dificultad y cada desafío forman parte de ese plan. Si estás pasando por un proceso difícil, recuerda que Dios está contigo. No estás solo. Cada prueba tiene un propósito. Cada desierto tiene una enseñanza y cada momento de dolor está preparando algo mayor en tu vida. Dios no te ha olvidado. Él te está refinando como el oro para que puedas brillar con su gloria. Desde el principio de la creación,
la obediencia ha sido un elemento clave en la relación entre Dios y el ser humano. Dios no solo llama a las personas para cumplir su propósito, sino que también espera que respondan con obediencia. A lo largo de la Biblia, vemos que aquellos que fueron usados por Dios tuvieron que obedecer, incluso cuando no entendían completamente el plan divino. En un claro ejemplo de esto es Abraham. En el libro de Génesis, capítulo 12, versículos 1 al 4, Dios le dice: «Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Y se fue Abraham, como Jehová le dijo. Dios no le dio todos los detalles a Abraham. No le mostró el destino final de inmediato. Solo le pidió que obedeciera y confiara en su dirección. Abraham no cuestionó, no pidió pruebas, simplemente creyó y actuó. Su obediencia fue la llave que abrió las puertas a las promesas de Dios. La obediencia no siempre es fácil. Muchas veces implica dejar atrás lo conocido, renunciar a nuestros planes y confiar en que Dios tiene un propósito mayor. Moisés también tuvo que obedecer, incluso cuando se sentía incapaz. En el libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 10 y 11, Dios le dice: «Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel». Entonces Moisés respondió a Dios: «¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel?» Moisés no se sentía preparado, pero la obediencia no depende de nuestras habilidades, sino de la confianza en Dios. Dios no busca personas perfectas, busca corazones dispuestos a seguir su voz. Un ejemplo impactante de obediencia total es Jesús. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 39, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, oró diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Jesús sabía el sufrimiento que le esperaba, pero aún así se sometió a la voluntad del Padre. Su obediencia trajo salvación a toda la humanidad. La obediencia a Dios no siempre será entendida por los demás. No todos verán con buenos ojos nuestras decisiones cuando decidimos seguir a Dios. No todos comprenderán cuando dejemos algo atrás por obedecer su voz. Gedeón fue llamado por Dios para liderar al pueblo en la batalla. Sin embargo, Dios le pidió que redujera su ejército de 32,000 hombres a solo 300. A los ojos humanos, esta orden no tenía sentido. Parecía una estrategia equivocada. Pero Gedeón obedeció y Dios le dio la victoria. En el libro de Jueces, capítulo 7, versículo 2, Dios le dijo: «El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado». Dios a menudo nos pide que obedezcamos en circunstancias que no entendemos. Nuestra lógica nos dirá que hagamos una cosa, pero Dios nos guiará en otra dirección. La fe y la obediencia van de la mano. El rey Saúl es un ejemplo de lo que sucede cuando la obediencia no es completa. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, el profeta Samuel le dice: «Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová». Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Saúl pensó que podía hacer lo que quería, y luego ofrecer sacrificios a Dios como justificación. Pero Dios no busca rituales, busca corazones obedientes. La desobediencia nos aleja del propósito de Dios. Adán y Eva perdieron el Edén por desobedecer. Lot y su familia fueron rescatados de Sodoma, pero su esposa miró atrás desobedeciendo la instrucción de Dios, y por ello perdió la vida. La obediencia también requiere confianza en que Dios
sabe lo que es mejor para nosotros. En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 5, cuando Jesús le dice a Pedro que eche las redes en el mar, después de haber pasado toda la noche sin pescar nada, Pedro responde: Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pedro podría haber dudado, podría haber ignorado la orden de Jesús, pero decidió obedecer, y cuando lo hizo, las redes se llenaron de peces en abundancia. Cuando obedecemos, Dios nos sorprende con su fidelidad. A veces creemos que perderemos algo por obedecer, pero en realidad, cada paso de obediencia nos acerca más a la plenitud de su propósito. Dios nos llama a obedecer no por obligación, sino por amor. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, Jesús dijo: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Nuestra obediencia es una demostración de amor a Dios. No se trata solo de seguir reglas, sino de confiar en su dirección y creer que su camino es mejor que el nuestro. Cuando Dios nos llama, espera que respondamos con fe y acción. La obediencia abre puertas, nos prepara para lo que viene y nos alinea con la voluntad divina. Aunque no siempre sea fácil, aunque no siempre entendamos el propósito de inmediato, cada paso de obediencia nos acerca más a la plenitud de lo que Dios ha planeado para nuestra vida. Cuando Dios llama a alguien para cumplir su propósito, esa persona inevitablemente enfrentará oposición. La Biblia nos advierte que aquellos que deciden seguir a Cristo y vivir conforme a su voluntad, encontrarán resistencia del mundo. Esta resistencia puede manifestarse de muchas formas: rechazo, críticas, persecución y pruebas que buscan desviar a los escogidos del camino de Dios. Jesús mismo nos advirtió sobre esto en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Jesús dejó claro que la vida de aquellos que lo siguen no será fácil. No porque Dios quiera que suframos, sino porque el mundo está en rebelión contra Dios. Cuando alguien decide vivir en santidad y obediencia, se convierte en una amenaza para el sistema de valores del mundo. Los profetas del Antiguo Testamento también experimentaron esta resistencia. Jeremías fue perseguido por hablar la verdad de Dios. En el libro de Jeremías, capítulo 20, versículo 2, se nos dice que Pasur, el sacerdote, lo golpeó y lo puso en el cepo por proclamar la palabra de Dios. Jeremías sufrió, pero no dejó de hablar lo que Dios le ordenaba. Daniel es otro ejemplo de alguien que enfrentó resistencia por ser fiel a Dios. A pesar de que estaba en una tierra extranjera, rodeado de personas que no adoraban a Dios, él decidió permanecer firme. En el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, se nos dice que, a pesar del decreto del rey que prohibía orar a Dios, Daniel siguió orando 3 veces al día, como lo había hecho siempre. Esta obediencia lo llevó al foso de los leones, pero Dios lo protegió. El apóstol Pablo también experimentó una fuerte oposición por predicar el Evangelio. En su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12, Pablo escribió: también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto nos enseña que la oposición no es una posibilidad, sino una certeza para aquellos que deciden vivir conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, esta resistencia no debe desanimarnos. Más bien, debe confirmarnos que estamos en el camino correcto. El mundo busca apagar la luz de Dios en nosotros. Quiere que comprometamos nuestros valores, que nos conformemos a su manera de pensar. Pero la Biblia nos llama a mantenernos firmes.
En la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 13, se nos dice: Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para resistir la oposición del mundo. Nos ha dado su Espíritu Santo, su palabra y su armadura espiritual, para que podamos mantenernos firmes en medio de cualquier dificultad. Uno de los mayores ejemplos de resistencia contra los escogidos lo vemos en la vida de Jesús. A pesar de haber venido a traer salvación, fue rechazado por los líderes religiosos, traicionado por uno de sus discípulos y crucificado por aquellos a quienes vino a salvar. Pero ni la oposición ni la muerte pudieron detener el plan de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, Jesús dijo: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús venció al mundo, y en él nosotros también podemos vencer. La resistencia que enfrentamos no es señal de derrota, sino de que estamos cumpliendo el propósito de Dios. En la historia de la iglesia primitiva nos muestra que la persecución no destruyó a los cristianos, sino que los hizo más fuertes. En el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 1, se nos dice que hubo una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, lo que llevó a los creyentes a dispersarse por diferentes regiones. En lugar de detener el avance del Evangelio, esta dispersión permitió que la palabra de Dios llegara a más lugares. En este principio sigue siendo válido hoy. A veces, la oposición que enfrentamos nos lleva a crecer espiritualmente, a depender más de Dios y a testificar con más valentía. Dios nunca nos prometió una vida sin dificultades, pero sí nos prometió que estaría con nosotros en cada prueba. En el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, Dios nos dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La resistencia del mundo no puede compararse con el poder de Dios. Cuando enfrentamos oposición, debemos recordar que no estamos solos. Dios nos fortalece, nos sostiene y nos da la victoria. Si en este momento estás experimentando oposición por tu fe, no te desanimes. Recuerda que los profetas, los apóstoles y Jesús mismo enfrentaron resistencia, pero nunca se rindieron. Dios está contigo y usará cada desafío para fortalecerte y llevarte más cerca de su propósito. Dios ha llamado a sus escogidos a una misión, pero no los ha dejado sin herramientas para enfrentar los desafíos que vendrán. La vida cristiana es una batalla constante contra las fuerzas del mal, y solo aquellos que están preparados espiritualmente pueden resistir los ataques del enemigo. La Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra personas, sino contra fuerzas espirituales que intentan apartarnos del propósito de Dios. La carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 12, el apóstol Pablo nos da una advertencia clara sobre la realidad espiritual en la que vivimos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo nos enseña que la batalla del cristiano no es contra seres humanos, sino contra poderes espirituales que buscan alejarnos de Dios. Estos ataques pueden venir en forma de tentaciones, pruebas, distracciones y desánimo. Es por eso que necesitamos estar preparados con la armadura de Dios. En Efesios capítulo 6, versículos 13 al 17, Pablo describe la armadura espiritual que todo creyente debe usar. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.
Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En cada parte de la armadura es esencial para resistir los ataques del enemigo y mantenerse firme en el propósito de Dios. Switch to Verizon Business and get more from your internet without paying more for your internet. Get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data, and with it, unlimited possibilities. Start saving today with Verizon Business, ranked #1 in small business internet customer satisfaction by J.D. Power. Starting price for 25 megabits per second LTE internet plan with smartphone plan savings, plus taxes, fees, and economic adjustment charge. Terms apply. For J.D. Power 2024 award information, visit jdpower.com/awards. It's almost Mother's Day, and you can now get anything you need delivered with Uber Eats. Well, almost anything. So no, you can't order a relaxing shower, but some beautiful flowers, you bet we deliver those. A bird bath? No. A bath bomb? Absolutely. It's no to a chocolate lab, but yes to some chocolate truffles. So whether it's a last-minute gift for Mother's Day, fresh groceries, or food from your favorite restaurants, get it delivered today with Uber Eats. Order now. Product availability varies by region. See app for details. ChatGPT Plus is free for college students through May. Here's the thing. You've got a lot to do between now and then. Studying for finals, writing papers, trying to keep your life on track. And ChatGPT can help with all of it. It can quiz you for your econ exam, make a study guide from your French notes, plan out your meals and study breaks. It can get really specific on how you like to learn. It can even help you come up with ways to stop procrastinating. So from now until summer break, take advantage of all the ways ChatGPT can make your life easier. Restrictions apply. En ella. Verdad es el primer elemento de la armadura. Vivir en la verdad de Dios nos protege de la mentira y el engaño del enemigo. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, en mí conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La justicia es la coraza que protege nuestro corazón. Un corazón alineado con la voluntad de Dios es menos vulnerable a los ataques del enemigo. En el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, se nos advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En él, Evangelio de la paz es lo que nos da firmeza para caminar en medio de las dificultades. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En la fe es el escudo que apaga los dardos de fuego del maligno. La fe nos permite confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen difíciles. En la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, está escrito: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En él la salvación es el yelmo que protege nuestra mente. El enemigo intenta sembrar dudas y temores en nuestra mente, pero la certeza de la salvación nos da confianza para resistir. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, el arma ofensiva con la que enfrentamos al enemigo. Jesús mismo usó la palabra para resistir las tentaciones del diablo en el desierto. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 4, Jesús respondió al diablo diciendo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Además de la armadura, Pablo menciona la importancia de la oración. En Efesios capítulo 6, versículo 18, dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es el medio por el cual nos mantenemos conectados con Dios. Sin una vida de oración es imposible estar espiritualmente preparados. Jesús mismo nos enseñó la importancia de velar y orar. En el Evangelio de Mateo capítulo 26, versículo 41, dijo a sus discípulos:
Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La preparación espiritual no es opcional para aquellos que han sido escogidos por Dios. No podemos enfrentar la vida cristiana con nuestras propias fuerzas. Necesitamos la armadura de Dios, la oración constante y una relación profunda con el Señor. Dios nos ha llamado a estar firmes en la batalla espiritual. Nos ha dado todo lo necesario para resistir y vencer. La pregunta es si estamos usando las armas que Él nos ha dado. Cada día es una oportunidad para fortalecernos en su presencia, renovar nuestra fe y estar listos para cualquier desafío que venga. Dios no escoge a los orgullosos, sino a los humildes. En toda la Escritura, vemos que el Señor resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquellos que han sido llamados por Dios para cumplir su propósito deben entender que la humildad no es una opción, sino una condición necesaria para ser usados por Él. La carta de Santiago, capítulo 4, versículo 6. Está escrito: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El orgullo es un obstáculo en la vida del creyente. Cuando una persona se llena de orgullo, comienza a confiar en su propia sabiduría y fuerza, en lugar de depender de Dios. El orgullo fue la causa de la caída de Satanás, quien quiso exaltarse por encima de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 14, versículos 13 y 14, se describe la actitud del diablo. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Dios no puede usar a alguien que se enaltece a sí mismo. Aquellos que han sido escogidos deben aprender a humillarse ante el Señor y reconocer que todo lo que tienen proviene de Él. Un ejemplo claro de humildad en la Biblia es Moisés. A pesar de haber sido criado en el palacio de Egipto y haber recibido la mejor educación, Moisés no se consideró digno de la tarea que Dios le encomendó. En el libro de Números, capítulo 12, versículo 3, se dice de Moisés: aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Dios escogió a Moisés no por su grandeza, sino por su humildad. A través de él, Dios hizo milagros poderosos, liberó a Israel de Egipto y entregó su ley. Otro ejemplo es David. Cuando el profeta Samuel fue enviado a ungir al próximo rey de Israel, Dios le mostró que él no elige como el hombre elige. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, Dios dijo: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. David no parecía el candidato ideal para ser rey. No tenía la apariencia de un líder ni la experiencia militar que otros podían tener. Sin embargo, Dios vio en él un corazón humilde y dispuesto a obedecer. Jesús mismo nos dio el mayor ejemplo de humildad. Aunque era Dios, no se aferró a su condición divina, sino que se humilló para servir y salvar a la humanidad. En la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8, Pablo nos enseña: Naya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La humildad de Jesús es el modelo que todo cristiano debe seguir. No vino a ser servido, sino a servir. No buscó honra, sino que se entregó por amor en la humildad. No significa debilidad, sino dependencia total de Dios.
Muchos piensan que ser humilde es ser pasivo o inseguro, pero la verdadera humildad es reconocer que todo lo que somos y tenemos viene de Dios en Él. Orgullo lleva a la destrucción, pero la humildad abre las puertas de la bendición. En el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 18, se nos advierte: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Cuando una persona se exalta a sí misma, está en peligro de caer. Pero cuando se humilla ante Dios, Él la levanta. Jesús lo enseñó en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Los escogidos de Dios deben aprender a depender del Señor en todo momento. Cuando una persona comienza a confiar en sus propios talentos, inteligencia o logros, corre el riesgo de alejarse de la voluntad de Dios. Pero cuando reconoce que todo es por gracia, Dios la usa de manera poderosa. En Él. Apóstol Pablo entendió esto profundamente. Aunque tenía grandes conocimientos y una posición destacada antes de conocer a Cristo, después de su conversión, comprendió que todo lo que tenía no valía nada comparado con la grandeza de Dios. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, Pablo escribió: me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios no busca personas autosuficientes, sino personas que dependan completamente de Él. Cuando alguien se humilla, Dios lo exalta. La humildad también se refleja en la manera en que tratamos a los demás. En la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 3, Pablo nos exhorta: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. El orgullo nos lleva a querer estar por encima de los demás, pero la humildad nos enseña a servir y valorar a quienes nos rodean. Dios honra a los humildes. En el primer libro de Pedro, capítulo 5, versículo 6, se nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios exalta en su tiempo a aquellos que se humillan ante Él. La exaltación que viene de Dios es diferente de la que el mundo ofrece. No se trata de fama o reconocimiento, sino de cumplir el propósito divino y recibir la recompensa eterna. Los escogidos de Dios deben cultivar la humildad todos los días. No importa cuán grande sea la tarea que Dios les encomiende, siempre deben recordar que todo lo que hacen es por su gracia y para su gloria. La humildad es una característica esencial en la vida de aquellos que han sido llamados por el Señor. Cuando Dios escoge a una persona, no lo hace solo para bendecir su vida individualmente. Su llamado siempre tiene un propósito más grande: bendecir a otros, edificar su reino y glorificar su nombre. En la Biblia, todos aquellos que fueron llamados por Dios recibieron una misión que impactaría a muchas personas. Dios no llama a alguien para que viva para sí mismo, sino para que sea un instrumento en sus manos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, Jesús dio a sus discípulos la gran comisión: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El llamado de Dios no es solo para beneficio personal, sino para que su amor y su verdad lleguen a otros. Dios llamó a Abraham con una promesa de bendición, pero esa bendición no era solo para él, sino para todas las naciones. En el libro de Génesis, capítulo 12, versículos 2 y 3, Dios le dijo: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré,
y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham fue bendecido para bendecir. Este principio sigue siendo cierto para todos aquellos que han sido llamados por Dios. Cuando Moisés fue escogido, no fue para que tuviera una vida cómoda, sino para liberar a Israel de la esclavitud en Egipto. En el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 10, Dios le dijo: Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. En él, llamado de Moisés, no era para él mismo, sino para el pueblo de Dios. Lo mismo ocurrió con José. Aunque sufrió muchas dificultades, Dios lo levantó en Egipto con un propósito mayor. En el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20, José le dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios permitió que José pasara por pruebas, no solo para exaltarlo, sino para que pudiera salvar a muchas personas en un tiempo de hambre. En el profeta Jeremías también fue llamado para una misión que iba más allá de su propia vida. En el libro de Jeremías, capítulo 1, versículos 4 y 5, Dios le dijo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jeremías fue escogido para hablar la palabra de Dios a su pueblo, aunque eso significara enfrentar rechazo y oposición. Jesús mismo vino a la tierra, no para vivir para sí mismo, sino para servir y dar su vida por la salvación de muchos. En el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 45, Jesús dijo: Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Sí, Jesús, siendo el Hijo de Dios, dedicó su vida a cumplir el propósito del Padre y a servir a los demás. Cuanto más aquellos que han sido llamados por Él deben entender que su vida no es solo para ellos mismos, sino para el servicio a Dios y a los demás. El apóstol Pablo también vivió para cumplir el llamado de Dios. En su carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21, escribió: Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Pablo entendía que su vida no tenía sentido fuera del propósito de Dios. Todo lo que hacía era para glorificar a Cristo y para edificar a la iglesia. Dios nos da dones y talentos no para que los usemos egoístamente, sino para edificar el cuerpo de Cristo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 7, Pablo nos enseña: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Los dones que Dios nos da no son para nuestra gloria personal, sino para edificar a la iglesia y extender el reino de Dios. El llamado de Dios siempre está ligado al servicio. Jesús enseñó que la grandeza en el reino de Dios no se mide por cuánta gente nos sirve, sino por cuánto servimos a los demás. En el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 11, Jesús dijo: El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Aquellos que han sido escogidos por Dios, deben tener la disposición de servir. No deben buscar reconocimiento ni gloria personal, sino estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios, incluso en lo que parece pequeño o insignificante. El propósito del llamado no es la comodidad, sino la obediencia. Muchas veces Dios nos llamará a hacer cosas que parecen difíciles o fuera de nuestra zona de confort. Sin embargo, cuando obedecemos, Él nos capacita y nos fortalece.
En la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 21, está escrito: This episode is brought to you by the Toyota Grand Highlander. From daily routines to life-changing adventures, the Toyota Grand Highlander is spacious, powerful, and ready to take on life's grand challenges. Advanced safety features and innovative technology give you confidence for whatever life throws at you. And it's available in a hybrid Nightshade Special Edition, which includes sophisticated gloss black exterior accents and 20-inch black alloy wheels. Learn more at toyota.com/Grand Highlander. Toyota, let's go places. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Of course you love a pint of Ben & Jerry's, but maybe you don't love sharing your pint of Ben & Jerry's. No problem. Now you can share the love with Ben & Jerry's new Scoop-A-Palooza. 28 whole ounces of crowd-pleasing flavor in a single tub. It's an instant ice cream party. And if that means your favorite pint is left just for you, so be it. Ben & Jerry's new 28-ounce Scoop-A-Palooza. Made for sharing in 4 larger-than-life flavors. See benjerry.com/palooza. How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. Que nos haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. En Dios nos equipa para cumplir su llamado. No nos deja solos, sino que nos da su Espíritu Santo para guiarnos y fortalecernos. En Él, llamado de Dios, nunca es egoísta. Siempre tiene un propósito mayor que va más allá de nuestra propia vida. Cuando respondemos al llamado con obediencia y humildad, Dios nos usa para impactar a otros, para llevar su amor y su verdad a quienes lo necesitan. Cada persona que ha sido escogida por Dios tiene una misión. No todos serán predicadores o profetas, pero cada uno tiene un papel en el plan divino. Algunos serán llamados a interceder, otros a enseñar, otros a servir en áreas específicas. Lo importante es entender que todo lo que hacemos debe glorificar a Dios y bendecir a los demás. Aquellos que han sido llamados deben preguntarse: ¿estoy viviendo solo para mí o estoy cumpliendo el propósito de Dios? ¿Estoy usando mis talentos y recursos para su gloria? ¿Estoy dispuesto a servir sin esperar reconocimiento? Dios nos ha escogido para algo grande, pero esa grandeza no se mide por el éxito humano, sino por el impacto que tenemos en la vida de otros. Cada día es una oportunidad para servir, para obedecer y para extender el amor de Dios a quienes nos rodean. Cuando Dios llama a alguien, no siempre esa persona está lista para recibir lo que Él tiene preparado. Muchos son llamados, pero pocos están dispuestos a pagar el precio de seguir a Dios. No se trata solo de escuchar la voz de Dios, sino de estar dispuesto a obedecer, a dejar atrás lo que sea necesario y a perseverar hasta el final. En Jesús dejó esto muy claro en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 14. Porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. En Él, llamado de Dios está disponible para todos, pero solo aquellos que responden con fe y obediencia pueden caminar en el propósito divino. Hay muchas razones por las cuales algunas personas no están listas para recibir el llamado. Uno de los principales obstáculos es el apego a las cosas de este mundo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos 16 al 22, se narra la historia del joven rico. Este hombre se acercó a Jesús preguntando qué debía hacer para tener la vida eterna.
Jesús le respondió que guardara los mandamientos, a lo que él dijo que ya los cumplía. Entonces Jesús le dijo en el versículo 21, «Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme». Pero en el versículo 22, la Biblia dice, no oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Este joven fue llamado por Jesús, pero no estaba listo para recibir el llamado, porque su corazón estaba atado a sus riquezas. En otro obstáculo que impide a las personas recibir el llamado de Dios es el temor. Muchos sienten miedo de lo que tendrán que enfrentar si siguen el propósito de Dios. Temen perder amistades, ser rechazados o enfrentar dificultades. Sin embargo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, está escrito, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no llama a personas valientes en sí mismas, sino a personas dispuestas a confiar en Él a pesar del temor. También hay quienes no están listos porque están distraídos con las cosas del mundo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62, Jesús habla con varias personas que muestran excusas para no seguirlo de inmediato. Uno de ellos dice que primero quiere enterrar a su padre, otro dice que quiere despedirse de su familia. Pero en el versículo 62, Jesús declara, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Dios llama a las personas a enfocarse en su propósito sin mirar atrás ni poner excusas. La comodidad también es un factor que impide a muchos recibir el llamado. En el libro de Amós, capítulo 6, versículo 1, Dios da una advertencia a los que se han acomodado. Ay de los que están reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria. Cuando una persona se siente demasiado cómoda con su vida, puede perder la sensibilidad para escuchar la voz de Dios. Responder al llamado de Dios requiere estar dispuesto a salir de la zona de confort y depender completamente de Él. Otro gran obstáculo es la falta de fe. Hay personas que saben que Dios los está llamando, pero dudan de su capacidad o de si realmente Dios los puede usar. Moisés es un ejemplo de alguien que no se sentía listo para recibir el llamado. En el libro de Éxodo, capítulo 4, versículos 10 al 12, Moisés le dice a Dios, «Nay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua». Pero Dios le responde en el versículo 11 y 12, «¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar». Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. No se trata de nuestras habilidades, sino de la disposición de nuestro corazón. Algunas personas no están listas para recibir el llamado porque no quieren renunciar a sus propios planes. En el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 21, está escrito, «Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá». Nuestros planes pueden parecernos buenos, pero el propósito de Dios es mayor. A veces, Dios nos llama a algo diferente de lo que imaginábamos, y solo aquellos que están dispuestos a rendirse completamente a su voluntad pueden recibirlo. En la Biblia, también nos muestra que hay personas que postergan la decisión de seguir el llamado de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 24, versículo 25, se nos dice que Pablo habló con el gobernador Félix sobre la fe en Cristo, y Félix, al escuchar sobre el juicio de Dios, se atemorizó y le dijo, «Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré». Félix tuvo la oportunidad de responder al llamado de Dios, pero decidió posponerlo. Nunca sabemos cuánto tiempo tenemos para responder al llamado divino. Dios llama a cada persona en su tiempo perfecto,
Pero no todos están listos para recibirlo. Algunos prefieren su comodidad, otros están atados al mundo, otros tienen miedo y otros simplemente postergan la decisión. Jesús habló sobre esto en la parábola del sembrador en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 3 al 8. Allí habla de 4 tipos de terreno donde cae la semilla: junto al camino, en pedregales, entre espinos y en buena tierra. Solo la buena tierra representa a aquellos que están listos para recibir la palabra de Dios y dar fruto en él. Llamado de Dios es un privilegio, pero requiere una respuesta genuina. No basta con escuchar la voz de Dios, es necesario estar dispuesto a obedecer, a confiar y a rendirse completamente a su propósito. Dios está buscando corazones dispuestos, personas que no miren atrás, que no pongan excusas, que confíen en Él y que estén listas para dejar todo por seguir su llamado. El propósito de Dios es más grande que cualquier temor o dificultad, y solo aquellos que responden con fe podrán experimentarlo en plenitud. Seguir el llamado de Dios no es un camino fácil, pero aquellos que obedecen y permanecen firmes reciben grandes recompensas. La Biblia enseña que Dios es fiel para bendecir a quienes caminan en su propósito. El fruto de seguir el llamado de Dios no solo se manifiesta en la vida del creyente, sino también en las personas que son impactadas por su obediencia. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, está escrito: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Dios no es injusto para olvidar el esfuerzo de aquellos que le sirven. A lo largo de la Biblia, vemos que todos los que obedecieron el llamado de Dios recibieron bendiciones, aunque en muchos casos esas bendiciones vinieron después de un tiempo de prueba. Abraham dejó su tierra por obediencia a Dios, y aunque no vio el cumplimiento total de la promesa en su vida, se convirtió en el padre de una gran nación. En el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 17, Dios le dijo: «De cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar». El fruto de la obediencia de Abraham no solo impactó su propia vida, sino a generaciones enteras. José fue vendido por sus hermanos y pasó años en prisión antes de ver el cumplimiento del plan de Dios. Pero su fidelidad fue recompensada cuando Dios lo exaltó a la posición de gobernador de Egipto. En el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 40, Faraón le dijo: «Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú». José no solo fue bendecido, sino que Dios lo usó para salvar a muchas personas en tiempo de hambre. Moisés obedeció el llamado de Dios para liberar a Israel de Egipto, y aunque enfrentó muchas dificultades, vio la manifestación del poder de Dios de manera extraordinaria. En el libro de Éxodo capítulo 14, versículo 21, está escrito: «En Ixá extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas». Dios respaldó a Moisés con milagros poderosos, demostrando que cuando alguien obedece su llamado, Él le da la autoridad y el poder para cumplir su propósito. El rey David fue ungido cuando aún era un pastor de ovejas. Pasó años huyendo de Saúl antes de ser reconocido como rey. Sin embargo, su fidelidad a Dios lo llevó a convertirse en un líder conforme al corazón de Dios. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16, Dios le prometió: «Nay será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente». Dios bendijo la obediencia de David con una promesa eterna, que se cumplió en Jesucristo, quien nació de su linaje.
Los discípulos de Jesús dejaron todo para seguirlo, y aunque enfrentaron persecución, Dios los usó para llevar el Evangelio a todas las naciones. En el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 29, Jesús dijo: Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Nel mayor, fruto de seguir el llamado de Dios, no es solo la bendición en esta vida, sino la recompensa eterna. Nel, apóstol Pablo sufrió muchas persecuciones, pero nunca se desvió del propósito de Dios. En su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8, escribió: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Nel, fruto de seguir el llamado de Dios, es una vida plena en su presencia y la seguridad de una recompensa eterna. Dios también promete que aquellos que le obedecen verán su gloria en su vida. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, Dios dice: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aunque a veces el camino del llamado de Dios parece difícil, Él tiene planes de bienestar y no de destrucción. Nen, la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Pablo nos anima a no desmayar. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos, en él. Fruto de la obediencia no siempre se ve de inmediato, pero Dios es fiel para recompensar a quienes permanecen firmes. Dios no solo bendice a los que le siguen, sino que también usa su vida para impactar a otros. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, Jesús dijo: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El propósito del llamado de Dios es dar fruto, y ese fruto es el resultado de una vida conectada con Él. Jesús enseñó que aquellos que son fieles en lo poco recibirán más. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 21, el Señor le dice al siervo fiel en la parábola de los talentos: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios confía más a quienes le son fieles en lo que les ha sido encomendado. En él. Fruto de seguir el llamado de Dios se refleja en transformación personal, en bendiciones, en vidas impactadas y en la recompensa eterna. Quienes obedecen a Dios experimentan su fidelidad y su poder en cada área de su vida. This episode is brought to you by GM Genuine Parts and AC Delco. Get the most out of your vehicle with GM Genuine Parts and AC Delco original equipment. The only parts designed, engineered, tested, and backed by General Motors. You can find your perfect fit for most makes and models and choose from 3 tiers of parts, including GM OE or gold and silver aftermarket parts. Visit gmparts.com for more information. El camino del llamado no siempre es fácil, pero aquellos que lo siguen con fe y perseverancia verán la mano de Dios obrar de maneras que nunca imaginaron. Dios no solo llama, sino que capacita, sustenta y recompensa a quienes confían en Él y permanecen en su propósito. Lo largo de la Biblia, Dios ha llamado a hombres y mujeres a cumplir un propósito mayor que sus propias vidas. No fueron escogidos por sus capacidades, sino por su disposición a obedecer. Cada uno de ellos enfrentó pruebas, desafíos y momentos de incertidumbre, pero todos experimentaron la fidelidad de Dios y vieron el cumplimiento de su propósito. El llamado de Dios no es algo que se impone a la fuerza. Él nos da la libertad de decidir si lo aceptamos o no.
En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, Jesús dice: «Hene que aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo». Dios no obliga a nadie a seguirlo. Él toca la puerta del corazón, pero solo aquellos que deciden abrirle pueden experimentar su presencia y su propósito. El llamado de Dios requiere una respuesta. No basta con escucharlo, es necesario actuar. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27, Jesús compara a dos tipos de personas: aquellos que escuchan su palabra y la ponen en práctica, y aquellos que la oyen pero no la obedecen. Dice que los primeros son como un hombre que construyó su casa sobre la roca, mientras que los segundos son como aquel que edificó sobre la arena. En todo aquel, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Nel, que responde al llamado de Dios con obediencia, edifica su vida sobre una base sólida. No aceptar el llamado de Dios tiene consecuencias. En el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos 16 al 24, Jesús cuenta la parábola de un gran banquete. El anfitrión invita a muchas personas, pero una por una comienzan a dar excusas para no asistir. Unos dicen que compraron tierras, otros que tienen nuevos compromisos. Entonces, el dueño de la casa decide invitar a otros en su lugar. Dios llama, pero no todos responden. Algunos están demasiado ocupados con sus propios planes. Otros tienen miedo de lo que tendrán que dejar atrás. Pero la invitación de Dios es urgente. En él la vida es corta, y el tiempo para responder al llamado de Dios no es infinito. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 14, está escrito: porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Muchas personas postergan su respuesta al llamado de Dios, pensando que tendrán más oportunidades en el futuro. Sin embargo, la Biblia nos dice que hoy es el día para escuchar su voz. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2, Pablo escribe: He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Dios tiene un propósito para cada persona. No todos están llamados a lo mismo, pero todos tienen un papel en su plan. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12, Pablo explica que el cuerpo de Cristo está compuesto por muchos miembros, cada uno con una función específica. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, cada creyente, tiene una tarea asignada por Dios. Algunos son llamados a predicar, otros a enseñar, otros a servir en diferentes áreas. Lo importante no es la magnitud del llamado, sino la fidelidad en cumplirlo. Dios no está buscando personas perfectas, sino corazones dispuestos. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, Jesús dijo a sus discípulos: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. El llamado de Dios no depende de nuestra capacidad, sino de su elección. Si Él nos ha llamado, también nos capacitará. Aceptar el llamado de Dios puede significar dejar atrás ciertas cosas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 39, Jesús dijo: El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Seguir a Dios significa confiar en que su plan es mejor que el nuestro, aun cuando no comprendamos todos los detalles. Dios no solo llama, sino que también fortalece a los que responden.
En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, está escrito: Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El llamado de Dios es un privilegio. No se trata solo de recibir bendiciones, sino de ser parte del plan eterno de Dios. En aceptar el llamado de Dios es la mejor decisión que alguien puede tomar. No significa que todo será fácil, pero sí garantiza que Dios estará con nosotros en cada paso del camino. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20, Jesús prometió: «Ni he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Dios sigue llamando hoy. La pregunta es: ¿estás listo para responder? Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.